Hubo un momento a finales del siglo XIX en que el mundo cambió para siempre. Unas pocas potencias europeas se lanzaron a una carrera absolutamente frenética por el control global y en el proceso redibujaron el mapa y el destino de continentes enteros. Vamos a meternos de lleno en cómo se cocinó esta era de expansión imperialista. La pregunta, la verdad, es que es enorme. O sea, ¿qué impulsó a estas naciones a una conquista de una escala tan masiva? ¿Fue algo planeado de la noche a la mañana o fue de alguna manera inevitable? Para entenderlo, tenemos que mirar de cerca los ingredientes que se estaban cocinando a fuego muy vivo en Europa. Y es que no fue un solo factor, para nada. Fue una auténtica tormenta perfecta. Una combinación explosiva de crisis económica, de ambición, de nuevas tecnologías, que creó un impulso que era sencillamente imparable. A ver, vamos a pararnos un segundo aquí. Lo que vemos es básicamente el mapa de esa tormenta perfecta, ¿no? Fijaos bien en cómo las piezas encajan. La necesidad económica de materias primas baratas empujaba la política de prestigio, y a su vez, la ideología de superioridad racial daba la excusa perfecta para la conquista. Una conquista que además ahora era posible gracias a los avances tecnológicos. Todo estaba conectado, empujando en la misma dirección. Y aquí está el kit de la cuestión. Cada uno de estos ingredientes alimentaba a los demás. La industria europea tenía un apetito, de verdad, voraz por el caucho, el cobre, el algodón, y la crisis económica hacía urgentísimo encontrarlo barato. El exceso de población en casa daba a los colonos y los soldados. Y el nacionalismo exacerbado, bueno, eso era como echarle gasolina al fuego. Convertía la conquista en una competición brutal. Si mi vecino tiene una colonia, yo necesito dos. Era literalmente la receta para la dominación mundial. Claro, para llevar a cabo algo así, a una escala tan brutal, se necesita una buena excusa, ¿verdad? Una gran historia que contarle al mundo y, casi más importante, que contarse a uno mismo. Y la encontraron, vaya si la encontraron, en la idea de una supuesta misión civilizadora. Esta frase, leída hoy, pone los pelos de punta, pero resume a la perfección la arrogancia que sostenía toda esta ideología. Se extendió a la creencia de que Europa no solo tenía el derecho, sino la obligación moral, el deber, de imponer su cultura, su religión y su gobierno a otros pueblos, a los que, sin más, consideraban atrasados. Y para colmo, esta idea tan bestia encontró un supuesto barniz científico en lo que se llamó el darwinismo social. Ojo, porque esto fue una manipulación total de las teorías de Darwin sobre la selección natural. Se retorcieron y se aplicaron a las sociedades humanas. La lógica era simple y brutal, la supervivencia del más apto. Y claro, esto convertía la conquista en una especie de ley de la naturaleza, no en un acto de agresión. Y aquí es donde el relato oficial empieza a hacer aguas por todas partes. Uno se pregunta, ¿era de verdad una misión altruista para mejorar la vida de los demás? ¿O había intereses mucho más terrenales, mucho más económicos, detrás de toda esa palabrería? Pues para ver ese contraste, no hay un caso más claro que este, la guerra del opio. Gran Bretaña importaba cantidades gigantescas de té de China, lo que creaba un agujero comercial enorme. La solución, forzar a China a comprar opio que se cultivaba en la India británica. Cuando el gobierno chino, lógicamente, intentó prohibir una droga que estaba destrozando a su población, Gran Bretaña le declaró la guerra. Al final, ¿dónde quedaba la misión civilizadora? Pues en nada. Se trataba de dinero, simple y llanamente. La hipocresía era total. Bueno, pues pasemos ahora a ver la escala real de todo esto, porque es apabullante. Y los diferentes métodos que usaron las potencias para controlar esos dominios tan gigantescos que acababan de adquirir. Para hacernos una idea de la escala, empecemos con una cifra que marea. Un 20%. Pensemos en lo que significa. Una quinta parte de toda la tierra firme del planeta estaba, en su apogeo, bajo control británico. Es una barbaridad. Cuesta hasta imaginarlo. Y si el dato del territorio impresiona, el de la población lo hace aún más. 1 de cada 4 personas que vivía en el mundo era un súbdito de la corona británica. El control sobre cientos y cientos de millones de vidas era, simplemente, masivo. Pero, ojo, que Gran Bretaña no estaba sola en esto, ni mucho menos. Esto fue una carrera en toda regla. Francia se hizo con el segundo imperio más grande, y otras naciones como Alemania, Bélgica o incluso Estados Unidos y Japón también reclamaron su trozo del pastel. El imperialismo fue un fenómeno global. Y aquí viene algo súper interesante. No había una única forma de gobernar, no tenían un manual único. El método se adaptaba al lugar, eran muy pragmáticos. En África, por ejemplo, donde las estructuras políticas eran más locales, pues se imponían colonias de explotación directa. En cambio, en Asia, donde ya había estados e imperios consolidados, se usaban modelos más indirectos, como los protectorados, y en sitios como Oceanía se intentaba directamente replicar la sociedad de origen con colonos. Y sé que todo esto puede sonar a historia lejana, a algo que está en los libros, pero nada más lejos de la realidad.
Las consecuencias de aquella época resuenan con una fuerza increíble en el mundo de hoy. Vamos a ver esas cicatrices, porque muchas siguen abiertas. Si hay un caso que resume esta dualidad tan macabra, es el del rey Leopoldo II de Bélgica. En su país era el rey constructor, el que embellecía Bruselas con el dinero que llegaba de África. Pero en el Congo, la historia era muy, muy diferente. Allí, esa riqueza salía de un régimen de terror y trabajos forzados para recoger caucho, un sistema que causó la muerte de millones de personas. Una dualidad terrorífica, que, la verdad, define la época. Y ese legado de segregación, de crear sociedades divididas, se llevó a su expresión más terrible y sistematizada en Sudáfrica, el apartheid. Esto ya no era solo una separación social, no, era un sistema legal completo, punto por punto, diseñado para mantener a la minoría blanca en el poder, controlando absolutamente cada aspecto de la vida de la población negra, desde con quién podían casarse hasta por qué calle podían caminar. Y estas cicatrices, como decía, perduran hoy. Las fronteras artificiales que se trazaron con regla y escuadra en un despacho de Berlín partieron etnias por la mitad y unieron a rivales históricos. Ahí tenemos la base de muchísimos conflictos actuales. Las economías que se reorientaron para exportar un solo producto quedaron totalmente vulnerables. Y la famosa táctica de divide y vencerás, de favorecer a un grupo local sobre otro, sembró un resentimiento que ha estallado en guerras civiles décadas después. Y esa es la pregunta final que nos deja todo este análisis. La historia del imperialismo no está, ni mucho menos, confinada en los libros de texto. Sus decisiones, sus líneas trazadas en el mapa y sus estructuras de poder siguen vivas en las noticias de hoy, en la inestabilidad de muchas regiones y en las desigualdades globales. Entender aquel pasado es, sin ninguna duda, una herramienta crucial para entender nuestro presente.